Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, dichosos los ojos que le ven a usted. Bueno, esta vez no han sido viajes ni cosas de estas. Bien, Un poquillo de temas de salud. bien, tema de cosas de la edad. Cosas de, sí, de la edad, del cuerpo humano y esas cosas. Oh, vaya. Vamos a ello. A ver, Mm, guerra en Oriente Próximo. Claro, es un enunciado muy general. Ahí cabe de todo lo que está pasando, pero tú Sí, querías ir por algún sitio más en concreto, ¿no? sí, quería ir por 2 o 3 sitios. Vale. Bueno, primero de todo, supongo que en este programa se puede saludar y ese tipo de cosas, y, ¿no? Salud. A las familias. Bueno, no es a la familia exactamente, sino que esta semana, que no sé si lo habéis hablado en otros programas, pues una persona muy querida en el País Valencià, muy querida de vuestra radio, que a veces me sustituye, como es a Antonio Pérez Collado, pues le han dado ahí un premio los Yayo Flautas Sí. de Valencia y me apetecía empezar así, empezar felicitándole y enviándole un saludo. Muy bien. Saludo compartido. Abrazo compartido, merecimientos también. eh, Efectivamente, Antonio efectivamente. te merece eso y mucho más, pero en fin. Sí, pero bueno, eso, el premio que le han dado está muy bien Sí, y es muy merecido, desde luego, y bueno, pues mis felicitaciones y las tuyas también por ello. Sí, tú decías, bueno, de esos, bueno, yo creo que ya en el titular que hemos puesto, para no dar demasiadas pistas, ya empezamos a hablar un poco de otra cosa, ¿no? Porque hasta ahora se suponía que era la guerra de Gaza o la guerra en Gaza, por decirlo mejor. Eh, Luego, ya cuando el ejército israelí decidió entrar en Cisjordania, pues era la guerra en Palestina. Y bueno, hemos visto que en estos últimos días eso se ha disparado y ya estamos ante un panorama en el cual bueno, hay zonas del sur del Líbano donde, donde puede haber de hecho parece ser que ya han entrado tropas israelíes, pero donde puede haber una repetición de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra del Líbano hace años, y luego pues hemos tenido también ese ataque desde Irán hacia Israel, eh, pues que nos marca o que nos lleva digamos, a otra situación geopolítica de lo que está pasando ahí, ¿no? Para empezar, pues decir que esto prácticamente lleva 80 años ahí, no exactamente tantos, pero podríamos decir que la primera guerra es la del 48, 1948, la llamada Guerra de la Independencia por parte de Israel, que luego hubo la de Suez en el 56, la de los 6 días, la de Yom Kippur. Eso la gente más mayor pues lo recordará. Eh, la primera guerra del Líbano fue en 1982, la segunda guerra del Líbano fue en 2006, ahora estaríamos en principio ante la tercera. Por en medio, por suerte, ha habido evidentemente otros conflictos, 2 intifadas, etcétera, pero también ha habido momentos, digamos, de darle una oportunidad a la paz, ¿no? Que se diría, según la canción, como fueron pues la Conferencia de Paz de Madrid del año 91, los acuerdos de Oslo del año 93 entre Israel y la OLP, que se vieron truncados 2 años después por el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, que evidentemente es una cuestión que vale la pena recordar, es decir, porque fue un ultraderechista israelí que en estos momentos no sé si vive o no vive, sigue en prisión o qué ha pasado con él, pero seguramente que vota a buena parte del actual gobierno de Israel.
y, bueno, otras experiencias como la conferencia de Ananópolis y otros intentos que finalmente, a pesar de que en muchos momentos se haya llegado a puntos muy cercanos a un posible acuerdo, han sido rotos de una manera u otra, fundamentalmente rotos por parte de Israel, no únicamente. En algunos casos se han producido acciones que podían provocar esa ruptura por parte palestina, pero fundamentalmente por parte de Israel, y así hemos llegado pues a ese 2023 con la masacre de Hamas y todo lo que está pasando en estos momentos. Por tanto, no estamos ante un conflicto. Estoy diciendo todo esto para plantear lo que a veces nos encontramos en los medios, especialmente en los grandes medios, que es ese intento de hacer, o sea, de colocar el inicio de lo que está pasando en este momento en esa masacre de Hamas, ¿no? Y, bueno, evidentemente las cosas venían de mucho antes, ha habido muchas oportunidades y mucho tiempo para solucionarlas, y no se han querido solucionar por motivos de los que hablaremos a continuación. Y lo que, bueno, y mientras tanto, digamos, qué ha pasado y qué es lo que yo veo y analistas a los cuales leo y demás ven al respecto, ¿no? Que me parece lo más interesante. Evidentemente, lo que se ha producido ha sido, o lo que se ha producido hasta ahora, o fundamentalmente, ha sido arrasar con Gaza, ¿no? Arrasar con Gaza. Cuando decimos arrasar, parece que pueda ser una expresión un tanto grandilocuente, ¿no? De un tío que se sienta delante de un micro o con unos cascos puestos, ¿no? Cuando se dice arrasar y vamos a por qué arrasar, pues porque yo creo que si sobre un territorio en el que viven 2.300.000 personas, relativamente pequeño, comparado con otros territorios, pues por ejemplo del Estado español, se arrojan 80.000, repito, 80.000 toneladas de explosivos, algo digamos, superior a la potencia de 4 bombas atómicas de la etapa de Hiroshima y Nagasaki, pues no lo podemos llamar de otra manera, ¿no? Pero es también arrasar por los más de 40.000 muertos, es también arrasar por lo que ha significado para esa población, como como por lo menos 1 millón de personas ha tenido que salir de ahí, como han quedado las ciudades, las viviendas, los edificios, etc. Todo eso aparentemente tenía un sentido, ¿no? Desde el punto de vista israelí, ¿no? Y un sentido que muchas potencias occidentales y mucha gente también en Occidente ha comprado, ¿no? Que es decir, dar una respuesta a esa masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023. Bueno, evidentemente, si es una respuesta es absolutamente desproporcionada, forma parte de esa cosa bíblica de más o menos ojo por ojo, diente por diente, pero multiplicado por 10, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos decir muchas cosas que seguramente ya se han dicho. Pero claro, cuando vemos que eso no se queda ahí, y que Israel está haciendo un trabajo, digamos, o un ataque más fino, vamos a llamarle así, entre comillas, sobre Cisjordania, entonces ya no estamos hablando simplemente de una respuesta a Hamas, ¿no? Porque Cisjordania jamás tiene una potencia relativa, un seguimiento muy relativo. Allí es la OLP o los sucesores de la OLP quienes están gobernando en esa parte de Palestina. Y lo que pasa es que aparentemente queda como más disfrazado, ¿no? Es decir, no se pueden comparar 40.000 muertos a 1.000 si están llegando en estos momentos en Cisjordania, pero en cambio sí se está produciendo una cosa muy significativa que es uno de los temas de los que quería situar, no el único, pero uno de los temas, y que está pasando aparentemente desapercibida
en los informativos que se nos dan en lo que vamos a llamar el mundo occidental, el norte, el primer mundo, como queráis llamarlo, que es que está habiendo una ocupación de tierras, ¿no? Es decir, en las tierras más fértiles de Cisjordania y las tierras más cercanas a las fronteras con Israel, a pesar de que Cisjordania es una zona ocupada y por tanto difícilmente podríamos hablar de frontera, en todo caso hay frontera de un lado, están siendo ocupadas y junto al ejército van centenares o miles de colonos que van ocupando esos territorios en un claro proceso expansivo y en un claro objetivo final de coger esas tierras, ¿no? O la parte más fértil o esa parte de las tierras más fértiles. En los últimos tiempos habréis visto seguramente algún informativo que se ha atrevido en alguna televisión a dar unas imágenes de colonos subidos a unos barcos que iban por toda la zona de la costa y que observaban con algarabía, etcétera, cómo se producían los bombardeos y que hablaban de los territorios que iban a ser suyos y que iban a ocupar y otra serie de lindezas por el estilo. Entonces, ese es un tema que está ahí, que está, digamos, más agazapado, sobre el que en general, exceptuando algunas intervenciones en la ONU esta semana pasada, este fin de semana pasado, la propia denuncia, evidentemente, que nos viene desde Cisjordania y tal, está pasando, bueno, pues como si nada, ¿no? Vamos al tercer paso, que es Líbano, el sur de Líbano. Habría que decir que los ataques de Hezbollah desde el Líbano, y fundamentalmente desde el sur del Líbano, que es donde hay, digamos, una mayoría chiita, que como sabéis es una de las dos grandes ramas del islamismo, los ataques... Concretamente de los chiitas. De los chiitas, sí, chiitas, sí, o chiitas. Bueno, yo le digo chiitas, no sé si es una derivación de... Chiitas, sí, tú... Sí. Vale, Sí. Bueno, habría que decir que el Líbano como tal no es un estado constituido, lo fue en su momento, pero ya se les destrozó a ese nivel y ahora mismo son varias comunidades, unas 17 aproximadamente, que tienen un pacto por el cual se gobiernan de una determinada manera y el presidente del gobierno debe ser siempre maronita, cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser de religión sunita, que es la otra gran derivada del islamismo, y el presidente del Parlamento chiita. Y la población, digamos, fundamentalmente chiita, donde Hezbollah tiene más fuerza, está situada hacia el sur. A lo que iba, después de este paréntesis, un poco para que entendamos también la situación, porque no se estamos... puede añadir quizás que Hezbollah, la población chiita, representa el 55,5% de la población total o de la representación también. Bueno, sí. Y especialmente concentrada en esa zona sur, ¿no? Sí. En esa zona. Pero quiero decir que también es interesante hablar de eso porque probablemente las milicias de Hezbollah tienen más gente y más material que el propio ejército del Líbano. Lo digo porque también a veces cuando alguien se despista o no se despista y lo quiere decir y habla de un enfrentamiento entre un Estado como el de Israel, absolutamente armamentista, etcétera, y un supuesto Estado del Líbano, eso como tal no existe, ¿no? Lo digo también para que lo tengamos claro. Bueno, a lo que quería ir hace un ratito, pero que está muy bien todo lo que hemos hecho, es que, bueno, son datos que he ido buscando, es que los ataques que de Hezbollah hacia Israel a raíz de los hechos de octubre del 2023 y de la posterior represión sobre Gaza, se produjeron o se iniciaron hace aproximadamente 11 meses. Y no suele ser costumbre de Israel aguantar lo que ellos consideran una ofensa o un ataque de este tipo
tanto tiempo, ¿no? Ujú. ¿Qué quiero insinuar con eso? Lo que quiero insinuar es que todo este desarrollo de empezar por Gaza, seguir por Cisjordania, ir ahora hacia el sur del Líbano, tiene que ver con una estrategia seguramente pensada y tal, y discutida y estudiada, en las cuales se va yendo de alguna manera por pasos, ¿no? Supongo que tampoco para no tener a todos los posibles enemigos al mismo tiempo, aunque parece que les da un poco lo mismo cuando hacen declaraciones y demás, y con una serie de objetivos que parecen bastante claros, ¿no? Que es a lo que quería ir con esta parte. Es decir, el objetivo de la extrema derecha supremacista y sionista de israelita parece bien claro que es eliminar cualquier posibilidad de los dos estados en la zona donde ha estado Israel y donde ha estado Palestina, donde ha estado históricamente Palestina, donde en la actualidad están Israel y Palestina, mediante pues, la masacre de una parte, la supuestamente más peligrosa, y arrasar y conseguir tierras y nuevos territorios en la otra parte. Ya hicimos hace tiempo en un primer programa dedicado a esto, pasamos unos mapas, etcétera, que cualquiera puede ver. Entonces sería incluso profundizar mucho más en eso, ¿no? Es decir, avanzar, conseguir mucho más territorio, especialmente conseguir aquel territorio, por supuesto, más cercano al río, por eso puede ser que moleste tanto que alguien salga aquello, Palestina, desde el río hasta el mar, conseguir las zonas más fértiles y, evidentemente, sacar fuera a una parte importante de la población, sacar fuera de su territorio, en todo caso enviarlo hacia Líbano, hacia Egipto, hacia donde sea, para preparar un régimen de apartheid en el cual, bueno, no siempre se hace de esta manera, pero en este caso parece que ellos quieren que la población sometida al apartheid no sea muy mayoritaria, ¿no? O menos numerosa que los israelíes, o en todo caso no en la proporción que existe actualmente entre Palestina e Israel. El tercer o cuarto factor, ya no recuerdo bien, que existiría aquí y que lo habéis oído en ocasiones, que aunque no se ha significado mucho, suele ser un argumento de personas críticas con la situación y con la intervención de Israel, pues es evidentemente por parte del extremismo sionista, pues ya lo sabemos, pero por parte de Netanyahu y su partido, y especialmente de Netanyahu, el proceso de alargar la guerra es un proceso que en principio le viene bien, se está demostrando últimamente porque las encuestas que le dejaban a caer de un burro parece que están girando, ¿no? Porque al final metes al conjunto de la población en una dinámica de guerra, en una dinámica de que todo el mundo nos está atacando, de que nos bombardean desde Irán, que nos bombardean desde el sur del Líbano, etcétera, y por tanto, pues la gente, pues eso, busca señores uniformados, duros, etcétera, que aparentemente les defiendan, ¿no? Desde fuera hay cosas que yo diré que ya sabéis, y una que alguna gente sabéis. El mismo Manolo me ha dicho antes de empezar que él ya lo había visto, pero bueno, espero que la mayoría no, y en todo caso voy a dar algunos datos, ¿no? Evidentemente desde fuera, desde el mundo, hay un fracaso total de la ONU, absoluto. Hay un fracaso total de las grandes potencias occidentales. Otras a lo mejor están simplemente agazapadas esperando a ver qué pasa. Estamos ante una perspectiva de un potencial conflicto en la zona, ya en una zona mucho más amplia, porque entre Irán y Israel hay miles de kilómetros, que no sabemos si se va a quedar ahí,
Es decir, si va a ser una cuestión que se dirima ahí en cuanto a fronteras, grupos de influencia cercanos o no, y que Israel aleje todo lo posible de sus territorios a lo que considera enemigos y terroristas y demás, o estamos ante bueno, el principio de algún conflicto mucho más serio que todo esto. Pero, y voy acabando con esto, pero el fracaso de Occidente, nuestro fracaso en buena medida también, por lo que diré ahora, no es solamente esto, sino que mientras que a veces estamos enfrascados en estos, en lo mismo que he hecho yo hasta ahora, en estas ideas o planteamientos de estrategia político-militar, etcétera, del mundo de las ideas y tal, bueno, pues por debajo hay o fundamentalmente hay un Estado que tiene un gran poderío militar y, bueno, pues cuando alguien como el Institut de l'As, el Centre de l'As, que es un centro para la paz, por entendernos, y antimilitarista, pues hace un informe como este último informe que podréis encontrar y que os daremos la posibilidad de que podáis acceder a él. Emite un informe que se llama La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, a través del estudio de cuáles son las empresas que están vendiendo armamento a Israel, y a partir del estudio de 3.600 operaciones financieras con diferentes bancos del mundo occidental, bancos en los cuales nosotros tenemos nuestros ahorros mayoritariamente, pues esta gente ha llegado no a la conclusión, pero a la conclusión demostrada científicamente y económicamente, de que hay 12 entidades financieras españolas, mientras que se supone que una mayoría de la población española se ha estado manifestando, ha hecho una huelga general, ha hecho una jornada de lucha, etcétera, que sustentan o que tienen algún tipo de negocio con estas 15 empresas, seguro que hay más, pero 15 fundamentales, que tienen que ver con el armamento, es decir, con las bombas guiadas, con los aviones, con los obuses autopropulsados, con la munición de gran calibre, etcétera, ¿no? Esos bancos son, en primer lugar, el Banco de Santander, con una aportación de más de 2.442 millones de dólares. No sé si hace falta repetirlo. El BBVA con 1.500 millones de dólares. Es decir, ¿cómo se hace la aportación? Pues la aportación se hace a partir de líneas de crédito, a partir de préstamos corporativos, a partir de suscripción de bonos, a partir de compras de acciones. Estos bancos en los cuales depositamos nuestro salario o lo que tengamos se dedican a esto. Por debajo ya CaixaBank, a bastante distancia, y luego pues Ibercaja, la banca March y otras más, ¿no? En total, pues la suma de millones de dólares que bancos radicados en el Estado español han invertido en esas empresas que están creando buena parte del armamento que está utilizando en estos momentos Israel en la guerra, y que por tanto están produciendo ese desastre de Gaza, todos esos muertos y tal, pues supera los 5.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual es una cifra espectacular, alarmante, y que a lo mejor nos debería llevar en las siguientes manifestaciones y protestas que va a haber que hacer por este tema, y que seguramente que vamos a tener que seguir haciendo durante bastante tiempo, pues quizás a dirigir la mirada hacia otros lados, ¿eh? Y también hasta ahora estábamos hablando, o se estaba hablando desde el BDS de qué empresas radicadas en España, qué comercios, etcétera,
tenían dinero israelí y participaban de alguna manera de todo este poderío, y probablemente pues ahora deberíamos mirar hacia la banca española y hacerles responsables y, por tanto, tomar medidas no solamente de manifestaciones, sino también tomar medidas a otro nivel con nuestros escasos dineros, pero que evidentemente forman parte de aquello que les permite a ellos hacer todo este juego de compra de acciones, suscripción de bonos, etcétera, etcétera. Es decir, no tener dinero en esos bancos, al menos en esos señalados, que son 12 que has nombrado y que son los más importantes o los más conocidos también. Sí, de los más importantes. Evidentemente ya sabemos que el mundo bancario es muy complicado, que salirse de ahí es complejo, porque ya se han preocupado en la famosa crisis bancaria de eliminar todo tipo de cajas de ahorros y de cosas por el estilo, y de entidades más minoritarias y supuestamente más honestas, etcétera, pero existen. Existen y aquí en Valencia, sí, en poblaciones de alrededor, existen alternativas a esos bancos. Solo hay que moverse un poco o quizás... Sí. A lo mejor al principio es una cosa que es, bueno, que nos va a costar por comodidad y por otro tipo de cosas, pero es importante a todo nivel, desde ese nivel al nivel de quizás en quién hay que poner el acento y demás, señalar a unos bancos que viven en buena medida de su buena imagen pública, y que nos regalan a menudo con anuncios en televisión y en radio sobre su obra social. Y bueno, pues ahí están participando. Entonces, esto es extrapolable, evidentemente, desde España, ¿no? Es decir, que lo que quiero llegar con esto, y que supongo que las y los oyentes han llegado rápidamente, es que esto no se trata solamente de apuntar a la ONU, sino que mientras que esto está pasando, y evidentemente tenemos actores que cuando les dan un premio intervienen al respecto, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos mucha gente haciendo, o bastante gente, o alguna de la gente más poderosa del país, haciendo negocio con esto, ¿no? Y esa es una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad actual, y es una de esas, y son de esas contradicciones que nos tenemos que hacer mirar, no porque seamos culpables, pero porque de alguna manera podemos participar indirectamente en ello, ¿no? Muy bien, Emily, dicho queda. Vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? De acuerdo. Continuamos aquí en Radio Clara, en Es lo que hay, hablando con Emily Corta Vitarte. Y vamos con un segundo tema que lo hemos titulado Vivienda y precariedad. O lo he titulado Vivienda y precariedad porque me has dado varias ideas y... Está genial. Pues vamos a ello, porque sí que es un tema gordo, preocupante, que debía ocupar mucho más tiempo, en medios de comunicación generalistas, más debates, más tertulias y menos tertulianos preocupados por lo que ha dicho, lo que ha dicho este del PSOE, lo que le ha contestado a la del PP, y raca, día tras día con esas vueltas. La vivienda, la gente más joven, generación que se queda prácticamente sin acceso a ella, y la dificultad, y parece ser que no tiene buena pinta para mejorar. Vamos a ello. No. Bueno, dado que primero he hablado de Antonio, ahora quiero hablar para empezar, de Lola Matamala, que es una compañera que trabaja en comunicación de la CGT, y que a lo mejor alguna gente, si leéis determinados diarios como Público o El Salto, os habéis podido enterar de que su madre y ella forman parte de ese núcleo de personas que han sido expulsadas de sus casas, ¿no?
de sus casas, del sitio en el cual su madre llevaba pagando un alquiler desde hacía años. Pues eso, con motivo de que un fondo buitre, porque no se les puede llamar fondo de inversión, eso será en el lenguaje de otra gente, quería que en esa finca pues no hubiera nadie, no se mantuviera nadie de la gente que estaba de alquiler, ¿no? Lo habían logrado con el resto de personas y bueno, pues la semana pasada lo lograron con Lola y su madre, ¿no? Y quiero tener un recuerdo aquí para, para ellas. Lo que he preparado ha sido he ido buscando, no sé si no va a servir especialmente de consuelo. Lo que sirve de consuelo ante esta situación es evidentemente luchar y organizarse en sindicatos de inquilinas y organizarse a través de la PA y organizarse barrialmente y demás, ¿no? Pero quiero romper un poco la tendencia esa de que esto es una cosa que está pasando ahora, ¿no? Porque bueno, revisando cosas, te das cuenta que hace 10 o 15 años también había una lucha importante por la vivienda, que en los años 90 el movimiento Ocupa de los años 90 fue precisamente una respuesta a las dificultades que tenía la gente joven para encontrar vivienda y que en otra época, si vais a ver la película El 47, en las primeras imágenes se ve claramente gente que llegaba a Madrid o a Barcelona emigrada, pues tenía un día con su noche para intentar montarse una chabola antes de que viniera la policía o la Guardia Civil a tirársela y así tuviera que seguir hasta que conseguía hacerlo, ¿no? Es decir, por tanto, no estamos hablando de un problema nuevo en el Estado español. En todo caso, estamos hablando de un problema que se ha ido agravando. Voy a dar unas cuantas pautas y voy a tratar de ser lo más pedagógico posible con eso, ¿no? En época reciente, porque han pasado muchos gobiernos en el Estado español y en general a bastantes de ellos se les ha llenado la boca de solucionar el tema de la vivienda, ¿no? No en vano este último, por ejemplo, el gobierno que tenemos actualmente. Pero ¿dónde de alguna manera empezaron los problemas en época reciente? Pues evidentemente con el decreto Boyer, años 80, que mucha gente no sabrá ni quién era, que consistió justamente en destopar los alquileres llamados de renta antigua, ¿no? Anteriormente, pues la gente podía mantener esa renta en el alquiler durante todo el tiempo que viviera y en muchos casos incluso se podía traspasar a los hijos e hijas, ¿no? A continuación vino la entrada todavía no era la Unión Europea, vino la entrada en el mercado común europeo y a partir de ahí un primer flujo, no tan grande como el que tenemos en la actualidad, pero sí un primer flujo de inversión extranjera, bueno, pudiendo comprar cosas muy baratas y especialmente en zonas turísticas, lo que creó un primer boom inmobiliario en España, por tanto, fijaros de cuándo estamos hablando, ¿no? Eso ayudó a montar la llamada burbuja inmobiliaria, pues la ley del suelo de Aznar del año 1998, por la cual se destopaba en este caso los precios del suelo, ¿no? Suelo que podía ser rural se destopaba porque en algún momento podría llegar a ser suelo urbanizable y por tanto al aumentar el precio del suelo evidentemente aumentó el precio de la vivienda. Otro elemento introducido en el Estado español, las famosas viviendas de protección oficial, de esos más o menos esos mismos años y años anteriores, 80s, 90s, en los cuales existían una serie de ayudas para crear vivienda protegida, pero que esa misma norma, en este caso administrada por la derecha, tenía un plazo, ¿eh? Y eso quería decir que al cabo de 15 o 20 años esa vivienda de protección oficial dejaba de ser como tal vivienda oficial y por tanto podría salir al mercado
y por tanto venderse a precios mucho más altos de los que por los que se había creado, vendido o con ayudas de los estados, ¿no? Y del Estado, perdón. Y así hemos seguido pues, con el penúltimo boom inmobiliario o con la situación que tenemos actualmente con todo el tema de la vivienda turística, más todo el asunto de las inversiones de los fondos buitre, ¿no? Eh, mm, ¿Esto es irresoluble? Yo no lo sé, no tengo la bolita de cristal, pero sí me viene a cuento aquí para acordarme de una frase de un escrito de Salvador Seguí coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, que he explicado algunas veces cuando hablo del libro de Salvador Seguí, en que él dice que está hablando de la Segunda Guerra Mundial, por tanto años 16, 17, 18, y está hablando de dos grandes problemas que tienen las clases populares, que son por un lado la vivienda y por el otro lado los habituallamientos, ¿no? Las necesidades básicas. Y él habla de que existe en España dos lobbies, ¿no? Le llama lobbies, evidentemente, contra los cuales no hay gobierno que se meta. Él habla de los caseros, que hoy tendrían, por supuesto, otro nombre, pero que ya en esa época era gente que tenía más de una casa, más de un piso y que los ponía en venta o en alquiler, etcétera, y de los y los dueños importantes de los colmados y tal. Hoy hablaríamos de las grandes superficies con respecto al tema de la alimentación. En la actualidad eso está multiplicado, es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, y me voy a la última ley de vivienda, a la ley 12/2023, hecha por el gobierno más progresista del mundo, mundial, que ya la gente experta en estos temas ya dijo que era una ley muy tímida, pero que se encuentra con una dificultad sustancial, que es cómo se lleva a cabo, ¿no? Es una ley muy, muy tímida, que plantea una creación tímida de vivienda pública, que plantea una creación tímida de arrendamiento en lo público, pero que además se encuentra con una grave dificultad de ponerla en marcha, ¿no? ¿Y qué es lo que dificulta ponerla en marcha? Lo que dificulta ponerla en marcha es algo sobre lo que parece que no tenemos muchas ganas de hablar, y que son los grandes empresarios de la construcción de este país y las grandes inmobiliarias de este país, ayudadas al mismo tiempo por esos fondos buitre. Uh-huh. Esta es la gente que está impidiendo que eso se lleve a cabo. Y lo está impidiendo incluso de manera muy clara en determinados territorios del Estado, donde los gobiernos autonómicos se han declarado absolutamente insumisos a la ley del suelo, a la ley de vivienda de finales de 2023, y no únicamente con eso, sino con su capacidad de negocio y, por tanto, con su capacidad de influencia. Es decir, lo voy a decir más claramente, en estos momentos yo creo que hay una parte importante de los partidos políticos en el Estado español, en todos sus territorios, que están dopados por la gente que tiene intereses en el tema de la vivienda en España. Es a tal punto dopados ¿Qué que... quieres decir de dopados? Dopados quiere decir que te ayudo en tu campaña electoral. Que lo que en otro momento jugaron, el papel que en otro momento en la política en los últimos años, en la etapa desde la transición para aquí, jugaron los bancos. No sé si os acordáis de aquellas famosas deudas que todos los partidos tenían con los bancos, Sí, sí. y por tanto aquella incapacidad que tenían los partidos para legislar en contra de los bancos, o Porque no simplemente...
les debían dinero, tenían Efectivamente, créditos importantes y préstamos, efectivamente, etcétera. Sí, vale. sí, efectivamente. Ahora mismo, eso yo creo que sustancialmente, no, los bancos siguen teniendo ahí su papel, pero sustancialmente ha pasado a manos de constructoras inmobiliarias y fondos de inversión, que son los que en un momento dado se plantan, no cualquiera, BlackRock. BlackRock ha hablado precisamente el compañero Rafa Cid de la cantidad de Sí, intereses que tiene en el mundo de los inmobiliarios y de la vivienda. Es decir, es claro, accionista principal, pues, de las inmobiliarias más famosas y más grandes de este país. efectivamente. Sí. Pero es que es más, o sea, hay que saber, o debemos saber, que cuando el gobierno social bolivariano estaba preparando su ley, que en principio la planteaba Podemos, y era más contundente, bueno, hay que saber que el presidente del gobierno y el gobierno en sí mismo recibieron la visita de determinadas gentes que representaban a esta gente diciendo que, bueno, que aquí se podía montar un Cristo del copón si ellos sacaban su pasta, que es con lo que amenazan. Es decir, esta gente está súper colocada en todos los territorios y especialmente en las zonas turísticas. Y evidentemente, si le hicieran un boicot al gobierno que fuera y sacaran su pasta y tal, pues se podía crear un cataclismo desde el punto de vista económico capitalista, lógicamente, ¿no? Eso no lo estoy diciendo para que dejemos de luchar, sino todo lo contrario. Voy a dar un dato un poco de eso que tú decías, ¿no? Porque he cogido algunos datos. Por ejemplo, en el año 2023, la mitad de las compras de vivienda que se hicieron fueron sin préstamo hipotecario. Bueno, yo soy uno de esos, ¿vale? Pero yo tengo una edad y tenía una casa que vendí para comprar un piso. Vale. Tú la cambiaste, vamos, cambiaste de... Yo lo cambié, digamos, ¿no? Pero Vale. es eso de una mitad, o sea, una mitad de la gente que va a comprar tal, eso significa inversión especulativa. Sí, Eso sí. evidentemente no estamos hablando De de gente normal personas y corriente. normales, exactamente, que tienen su pensión o que tienen su salario o que tienen no sé qué, sino que estamos hablando de otra cosa. Voy a dar otro dato. España tiene un parque de vivienda social del 2,5% con respecto al total de la vivienda. ¿Vale? La Unión Europea está casi en el 10%, Países Bajos en el 30%, Austria en el 24%, Dinamarca en el 21%. ¿Quién impide o qué impide que en estos últimos 10 años, por ejemplo, ese 2,5 suba? Pues lo impide evidentemente todo lo que hemos visto, no solamente todo lo que hemos visto, es decir, cómo se puede permitir en un Estado que se llama democrático de pleno derecho, pues lo que pasó en su momento en Madrid, ¿no? Que una parte importante de pisos de protección oficial y de ayudas públicas pasaran al mercado y fueran vendidos en el mercado, y además la gente que luchó contra eso perdió el juicio. Cierto. La Y señora Botella, que se va de efectivamente, la Alcácer. señora Botella, su hijo, que Sí. estaba por ahí en uno de los negocietes etcétera. Entonces, la ley, por ejemplo, plantea el tema de las zonas de mercado residencial tensionado, que también el nombre se las trae, ¿no? Sí. ¿Quién ha establecido zonas de mercado tensionado? Únicamente Cataluña. O sea, en todo el Estado español solamente hay 100 y pico zonas de mercado residencial tensionado. Y Es están todas decir, en la Cataluña. ciudad de Valencia no tiene zonas dentro de ella de mercado tensionado. En los barrios más turísticos o en el centro, con lo que está suponiendo todo el tema de la vivienda turística y tal. Bueno, pues tú has hecho una ley que aparentemente queda majeta, hay unos poderes públicos que no la aplican, no únicamente, que también por razones ideológicas, porque evidentemente sabemos que hay gente que piensa que lo de la vivienda se va a arreglar porque el mercado mismo lo va a arreglar, sino
por otras razones de tipo económico. Y es que detrás de muchas de sus campañas, detrás de mucho del trabajo político que se hace, de todo lo demás, están estas empresas. Sí. Están estos fondos de inversión, están estas grandes constructoras. Sí, sí. ¿Quién le dice algo a alguno de esos grandes constructores que conocemos? ¿Qué gobierno municipal se atreve a decirles que no? Que no van a poder hacer esto o lo otro, que no van a poder esta zona residencial o que no tal? Bueno, pues ahí estamos. Es Bueno, decir, la señora ministra, perdona que lo sí, meta aquí, la señora ministra les dijo a los caseros y a todos estos sí, que claro, fueran claro. buenos, que fueran solidarios, que Sí, sí, no sí, sí, abusaran, sí. ¿no? Es decir, Sí, como sí, 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 solución, sí. eh, Sí, sí, sí. viniendo de una ministra de la vivienda muy fuerte. Sí, Pues, sí, sí, sí. bueno, Está claro. Bueno, en no, definitiva, un poco para resumir, y lo sí, tomo prestado de un señor que se llama Alejandro Inurrieta, que si le podéis encontrar por ahí, echarle un ojo. Este hombre es un economista que ha trabajado en diferentes gobiernos del Estado español, por tanto no está haciendo entelequias, y que además justamente ha estado en estos temas, ¿no? Y que él habla de cuatro grandes problemas para la vivienda en el Estado español, sin resolver los cuales será bastante complicado llegar a soluciones. Una, los altos beneficios, es decir, no puede ser que la vivienda en el Estado español sea atractiva para los fondos de inversiones del mundo mundial. Es decir, puede en el sistema capitalista, lógicamente, haber beneficios, pero no pueden ser de ese nivel. En segundo lugar, el gran déficit de vivienda pública, que ya he hablado antes. En tercer lugar, el precio del suelo. Y en último lugar, el tipo de construcción que se hace en el Estado español. Está muy bien como lo explica, porque existiría otra manera, mediante la vivienda modular, que ya se está practicando sobre todo en el centro de Europa, en los Países Bajos, Bélgica, etcétera. Se podrían hacer viviendas de manera mucho más rápidas, mucho mejores a nivel de, bueno, pues de calor, frío, etcétera, y todo este tipo de cosas. Y en cambio aquí seguimos con el tocho, porque el tocho es rentable, sobre todo si has hecho el cemento y el ladrillo. el cemento y el ladrillo, exactamente. Y bueno, pues nada, lo dejamos aquí porque nos estamos pasando, ¿no? Sí, Sí. pero no pasa nada. Está bien. No, me parecía interesante porque después de ver dos o tres informes y sobre todo de leer a este hombre, me parecía interesante situarlo, porque creo que es importante que sepamos quién está detrás de todo esto, quién se lleva aquí la parte gorda del negocio y a qué nos estamos enfrentando, que es algo evidentemente muy poderoso, pero que como en otras ocasiones a lo largo de la historia, pues habrá que enfrentarse a ellos. Dicho queda, Emily. Muy Nos, bien, nos callamos ya y quedamos para la semana que viene si no pasa nada. de acuerdo. ¿De acuerdo? A la semana que viene. Que vaya bien, que haya salud y nos Sí, hablamos. venga. Fuerte abrazo a todas y a todos.